Hola, bienvenidos a las videosesiones de financiera aplicada. Estamos en la sesión 107, dentro del capítulo 6, ejercicio 1 del ajuste de la tasa de descuento al equivalente cierto. Vamos a nuestra plantilla. En este ejercicio lo que vamos a ver es cómo se relacionan, cómo se utilizan y se relacionan entre sí los dos métodos conceptuales básicos, el ajuste de la tasa de descuento y el equivalente cierto. En este caso, en este ejercicio, partiremos del ajuste de la tasa de descuento para ver qué equivalentes ciertos obtendrían el mismo resultado. En el ejercicio siguiente haremos el viaje al revés. Bueno, tenemos estos flujos inciertos, esta tasa de descuento, este primer riesgo. Lo primero que hacemos es calcular la tasa ajustada, que será la tasa K más P. En este caso, ahí tendremos un 3% de primer riesgo, nos dará un 13%. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el BAM base, igual VNA, la tasa de descuento el 10, punto y coma y esos flujos, más ese desembolso, nos da un BAM positivo de 126.000, el proyecto sería aceptable. Si ahora utilizamos la tasa ajustada, K más P, la fórmula es esta que tenemos aquí, será dividido entre 1 más K más P elevado a J cada uno de los flujos, esto es igual VNA, la tasa ahora el 13, punto y coma, los flujos y más el desembolso. El proyecto también es aceptable, con un margen menor sobre 0, menos positivo, antes eran 126,87, pero sigue siendo aceptable. Ahora a continuación calculamos la TIR. La TIR nos da el 21,64%, es aceptable según la TIR, originalmente era aceptable porque 21 era mayor que el 10 y ahora también sigue siendo aceptable al incluir el riesgo porque 21 es mayor que el 13. Fijémonos que si la prima de riesgo hubiera sido el 12, la tasa ajustada sería el 22, el BAM ajustado sería negativo y además la TIR sí sería superior al 10 pero no al 22, con lo cual el proyecto sería aceptable sin considerar el riesgo, pero si el riesgo es tanto como para que la prima sea de 12, el proyecto ya no sería aceptable. Bien, pues ahora lo que nos planteamos es, si queremos utilizar el otro método del equivalente cierto, qué alfas de equivalentes ciertas o de qué alfas, coeficientes alfa de certidumbre hay que utilizar para conseguir exactamente el mismo resultado que hemos conseguido con ese 3% de prima de riesgo. Para ello calculamos los alfa con esta expresión que tenemos aquí, los alfa que consiguen el mismo resultado que el método de la prima de ajuste de prima de riesgo, sabemos que surgen de la fracción 1 más K y 1 más K más que P y todo ello elevado a J. Calculamos los alfa, es igual, paréntesis, dos veces, 1 más K, 1 más el 10 bloqueado, cerramos paréntesis dividido, 1 más el 13, 1 K más P, también bloqueado, cerramos paréntesis elevado al J, a 0. En el primer caso será aquí falta el paréntesis, está mal, y aquí así, 100%, copiamos hacia la derecha, y entonces vemos cómo los alfa son decrecientes. Eso es una particularidad que tiene el ajuste de la tasa de descuento con la prima de riesgo, y es que al suponer una prima de riesgo constante, el alfa equivalente cierto va a ser decreciente, lo que es lo mismo implícitamente. Cuando utilizamos una prima de riesgo constante estamos penalizando más los flujos más lejanos, porque esta P en el denominador se eleva cada vez a J más altos, entonces se penalizan más los flujos más lejanos, como vemos aquí con los alfas que son decrecientes. Calculamos el flujo equivalente cierto multiplicando estos alfa por los flujos inciertos. Eso nos permite obtener, como vemos, los nuevos flujos equivalentes ciertos. Y ahora calculamos el BAM. ¿Con qué tasa? Pues habrá que utilizar la tasa del 10%, la original, porque el riesgo ya lo hemos metido en los flujos. Sumamos el desembolso y efectivamente obtenemos el mismo resultado que teníamos aquí, 87.000. Y si calculamos la TIR que obtenemos con estos flujos es un 18, que es superior al 10. Hay que compararla con el 10, no con el 13, porque el riesgo ya está en los flujos, ¿de acuerdo? Bien, como vemos entonces, si utilizamos unas prima de riesgo constante, como hemos hecho aquí, 1 más K más P constante, lo que va a provocar es que los alfas sean decrecientes, y si calculamos los alfa de esta forma, efectivamente conseguimos el mismo resultado que teníamos con el ajuste de la prima de riesgo. Bien, con el riesgo hay dos errores que no se deben cometer. El primero de ellos es no tener en cuenta para nada el riesgo. Si no tenemos en cuenta el riesgo, lo que puede ocurrir es que llevemos a cabo malos proyectos. Y el otro problema que también debemos evitar es no tener en cuenta el riesgo de forma redundante. Esto es, imaginemos, primero hacer el flujo equivalente cierto y luego aplicarle la tasa de ajustada. Esto es, ajustar los flujos y ajustar también la tasa de descuento. Esto es, si tenemos un cálculo redundante el riesgo, esto es, tenemos en cuenta el riesgo de más, en vez de no tenerlo en cuenta lo tenemos excesivamente, lo que puede ocurrir es que dejemos de llevar a cabo buenos proyectos, por cuanto el riesgo hay que tenerlo en su justa medida. En estos dos métodos nos dicen el ajuste de la tasa de descuento, que el riesgo lo tengamos en cuenta
en la tasa de descuento, el equivalente cierto dice que el riesgo lo tengamos en cuenta en los coeficientes, en los flujos, ajustando los flujos. A nivel práctico, el método que más se utiliza es el ajuste de la tasa de descuento, por su comodidad, por su sencillez, pero a nivel teórico está mucho más fundamentado el método del equivalente cierto. Incluso algunos autores llegan a decir que no se debe andar añadiendo primas de riesgo alegremente, básicamente para esconder en esas primas de riesgo el desconocimiento que se tiene sobre el proyecto en sí mismo. Esto es que no se deben añadir primas de riesgo superfluas a un proyecto, mientras que el método equivalente cierto tiene una base teórica más fundamentada. Tanto es así que incluso la valoración de opciones mediante árboles binomiales pues se basa en una aplicación del método del equivalente cierto. Bien, en el siguiente ejercicio veremos cómo hacer el viaje al revés, cómo partiendo de unos determinados coeficientes alfa calculamos un BAN y cómo buscar la prima de riesgo consigue exactamente el mismo resultado. Venga, decálogo.